Bueno, les voy a leer textual algo que salió en la semana en La Nación contando lo que apuestan en el mercado y en el gobierno. La implementación del acuerdo, una vez superados los obstáculos burocráticos e institucionales, despertó otra incógnita. ¿En qué condiciones estará la Argentina cuando el pacto entre en vigor? Se refiere a lo que está hoy en discusión en Santa Fe sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Dice, la semana pasada, reunidos con Mauricio Macri, empresarios plantearon la necesidad de que para entonces el país haya resuelto el déficit y la inflación y haya avanzado en las reformas laboral, fiscal y previsional. Bien, como dice Mauricio Macri en la reunión cuando en el G20 habló con el Premio Nobel de Literatura, y preguntado qué haría si es reelecto, dijo, lo mismo pero más rápido. Lo más rápido es la reforma fiscal, laboral y previsional. Para hablar sobre este y otros muchos temas, tengo el gran gusto de saludar al fiscal federal de la Seguridad Social, el doctor Gabriel de Bedia, que además muchos lo postulan como el defensor del pueblo de la nación. Algo que la verdad sería muy importante tener a alguien como el doctor de Bedia. Doctor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, Jorge, y saludo a la audiencia. Bueno, la pregunta es indudable que si este gobierno es reelecto, tiene claramente, y a pedido también del Fondo Monetario Internacional y de parte del mercado, encarar una reforma previsional. ¿A usted le preocupa por lo que se espera que se haga en ese sentido? Sí, hay varios aspectos para analizar. En primer lugar, ninguna sociedad, ya cualquiera sea el momento cronológico o el espacio de ese ámbito poblacional, ninguna sociedad puede ser eficaz en sus resultados ante cualquier reforma legislativa que no surja del seno de la comunidad. Las reformas legislativas que son imposiciones foráneas, sobre todo si es algún organismo como el Fondo Monetario Internacional, no es más que un instrumento de dominación. Hay algo que siempre hay que pensar y es uno de los elementos esenciales para el análisis del derecho, que es que lo impuesto es más ineficaz que lo espontáneo. La espontaneidad significa ser causa de su propio movimiento. Cuando un pueblo es causa de su propio movimiento, cuando un pueblo delibera y de por sí llega al mejor esquema de un proyecto legislativo, cualquiera sea, en principio siempre va a ser más eficaz que impuestos desde afuera y también en connivencia, o porque es parte de lo mismo, del poder económico. Eso como base, y esto es aplicable para el mundo de la seguridad social laboral y cualquier orden de la vida. Sí, como estudiaban los romanos que ya decían la costumbre contra legem. Claro, es así. Y después en lo que atañe a lo previsional, la seguridad social se nutre de principios que entre los cuales el elemento esencial es el de la progresividad, uno de los tantos elementos. Pero aparte, la progresividad o la evaluación y ponderación de la progresividad y legislar con progresividad es una obligación del Estado Nacional argentino. ¿Por qué? ¿De dónde surge? De la Constitución Nacional y de instrumentos internacionales de derechos humanos. El Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que Argentina suscribió y que tiene rango constitucional, se comprometió nuestro Estado a establecer políticas públicas en relación a cuestiones de seguridad social con carácter progresivo, para que la gente recuerde qué significa progresividad. Si vos tenés una norma anterior y la querés reformar, la nueva ley tiene que ensanchar derechos. Si restringe derechos, es regresiva y esa norma es inconstitucional. Entonces, ningún proyecto de ley que en materia previsional, que sea regresivo, que no sea inclusivo, que vaya en contra del esquema del principio de solidaridad, que no tenga como norte la justicia social, una visión inclusiva universal, ningún proyecto de ley puede ser constitucional. Eso es desde el vamos. Ahora, ¿cuál es la mejor herramienta para pensar si alguien considera que debe revisarse el esquema previsional argentino?
primero es deliberar en el seno de la comunidad. Institucionalmente tenemos un Congreso de la Nación, pero previo a que llegue un proyecto de cualquier naturaleza en el Congreso de la Nación, siempre es saludable la discusión y la deliberación del pueblo en los foros sociales, con los vecinos, en este caso, centros de jubilados, trabajadores, todas las organizaciones sociales, a lo largo y a lo ancho del país, tienen que dar su expresión y no nos debe caber ninguna duda que del seno de la comunidad va a estar, de la discusión del pueblo, va a estar siempre la mejor solución. Para el caso que el pueblo argentino considere que necesita reformar algo en el sistema previsional, correcto, que siempre es todo revisable, obviamente, pero en función del bien común, claro, que es la causa final del Estado. Claro, ¿con qué premisa? Porque pareciera que la premisa es, como en el mercado laboral, en el previsional, primero tocar al más débil, es decir, bajar la jubilación, bajar la tasa de sustitución, estirar la edad de jubilación, cuando el problema, doctor, usted corríjame, tanto en uno caso como en otro, es cómo los activos sustentan con empleo digno, no, con aportes valiosos, ¿no? Ese es uno de los elementos. Correcto. Hay varios elementos para analizar. A ver. Uno mucho más profundo y filosófico, y como elemento filosófico es concreto, porque la gente cree que la filosofía, al igual que la metafísica, es algo abstracto. No, es bien concreto. ¿Qué significa? ¿Cuál es el aspecto filosófico de esto? El mundo ha diseñado occidental durante muchos años un esquema liberal en la forma de conducir y planificar los esquemas de sociedad. Eso ha conducido a un esquema de acumulación, un esquema que es lo contrario a lo que nosotros pregonamos, que es la redistribución del ingreso, que es uno de los elementos esenciales de la política de Estado de Seguridad Social, redistribuir el ingreso. ¿Por qué? Porque hay un sistema de acumulación en donde se concentra el poder económico y el poder real en pocas manos a lo largo del mundo, y Argentina no escapa de esto, y un montón de sector de la sociedad están fuera del circuito de bienes, correcto, están fuera de ese esquema de distribución de los bienes del consumo, o les llega muy poco. Entonces, este es uno de los elementos que nos da para pensar cómo está diseñada y planificada las distintas sociedades, en este caso la nuestra. Ese es el primer elemento que tenemos que discutir. ¿Queremos pensar y diseñar una sociedad de lo colectivo? Esta es la única manera de pensar en políticas públicas de seguridad social. Si no pensamos desde lo colectivo, claro, no estamos haciendo seguridad social. Entonces, si nosotros queremos que la sociedad es una suma de individuos, estamos equivocados. Bien. Primer tema, bien, tenemos que tener concepto de pueblo. Segundo tema, si nosotros bajamos a lo que es realmente, en este caso, lo previsional, hay que buscar un sistema que sea sustentable y sostenible en el tiempo. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad cumplía esta función, y cumple esta función. Digo cumplía porque hay muchas cosas para replantearse de lo que está sucediendo. Sí, sí. Pero también tenemos que pensar que los derechos humanos, los derechos sociales, deben ser plenamente efectivos. Argentina se comprometió ante tratados internacionales y en la misma Constitución a la efectivización de estos derechos humanos, lo que significa que todos los derechos previsionales, todo lo que está legislado por ley, la misma jurisprudencia aceitada en algunos casos por la Cámara de Seguridad Social y por la Corte, implica que los ciudadanos, que los jubilados, tienen derechos subjetivos para reclamar, y en este caso hay una obligación del Estado de satisfacer ese derecho. Correcto. Y hay otro elemento, Jorge, que es muy interesante. Hay conceptos filosóficos, muchos filósofos, que dicen que a veces uno es la mirada del otro. Correcto. Y si bien a mí lo que más me preocupa, en principio, obviamente, no es la mirada del otro, sino la verdad que lo que me interesa es que le llegue los derechos humanos, la materialización de esos derechos humanos a toda la población argentina y sobre todo a los sectores más vulnerables, al último quintal. Pero supongamos que le damos un valor a la mirada del otro. La ONU, a través del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hizo un informe en el fin del 2018, el año pasado. Correcto. Y ahí mostró
lo que ponderó son los distintos derechos sociales y humanos en Argentina y cómo estaba la situación actual en ese momento. Y demostró preocupación por la cuestión previsional. Habla, y estamos hablando de la ONU, habla de una cuestión de restricción de derechos, de reducción de derechos previsionales, preocupación ante la ley de reparación histórica y preocupación ante la sustentabilidad del sistema previsional argentino. Y a veces la mirada del otro te tiene que ayudar a pensar en si estás haciendo las cosas bien, si vamos por el buen camino, y hacerte una autocrítica. Sin autocrítica no hay camino de solución. ¿Usted nota que con este gobierno y lo que está planteando no va a ser precisamente por ese lado la reforma previsional? Obviamente, como fiscal, y siempre intento hacer una ponderación jurídica, nunca política, porque no me corresponde por Constitución Nacional. Claro. Y aparte la ciudadanía espera de mí una opinión jurídica. Ahora, desde el punto de vista jurídico, es muy claro vislumbrar hacia dónde vamos cuando uno ve distintos acontecimientos. El memorándum debió haber pasado por el Congreso de la Nación, lo que implica que el pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes, y la Constitución establece que estas cuestiones deben pasar por el Congreso. Entonces, que esto es importante para saber dónde estamos parados institucionalmente y si estamos cumpliendo o no con la Constitución. Claro. Entonces, de ahí ya hay un cúmulo de errores a nivel jurídico, porque estamos hablando de un pago de deuda externa que hay que pagar, pero en el sentido que si Argentina se compromete, Argentina tiene que asumir los compromisos internacionales, pero guarda, institucionalmente tenemos que saber desde dónde pararnos para analizar cómo cumplir ese compromiso. ¿Por qué desde dónde pararnos? Porque los derechos sociales, económicos y culturales que tienen rango constitucional no deben sufrir un deterioro grande en su materialización a causa de asignar más recursos a pago de deuda externa. Entonces, hay que pensar un esquema en el que no podemos como pueblo permitir que los derechos económicos, sociales, todas las cuestiones previsionales, la cuestión de alimentos, también toda la cuestión de salud que atañe a la seguridad social, sean restringidos en su materialización por cumplir compromisos internacionales inconstitucionalmente contraídos. Entonces hay que buscar un equilibrio, en el equilibrio creo que está la sabiduría, pero ponderando siempre y favoreciendo siempre los derechos adquiridos por el pueblo de la nación argentina. ¿Y cuándo se adquieren los derechos? No se adquiere solamente cuando hay una resolución administrativa que te concede un beneficio previsional. Claro. Los derechos se adquieren desde muchos aspectos, porque uno tiene una expectativa de un derecho de acuerdo a la legislación, pero también, y en esa legislación entra la Constitución y los instrumentos internacionales. Si a un ciudadano le está diciendo el Estado argentino, quédate tranquilo, no va a haber leyes regresivas, porque la Constitución ordena la progresividad, explica que ese ciudadano, que el pueblo, tiene derecho a la progresividad. Claro. Entonces, el Estado argentino está limitado por ese derecho a la progresividad de los ciudadanos. No es que se pueda hacer lo que se quiera. Bien, y para eso están los organismos de contralor. Quedó claro. Lo que pasa que, y acá lo aprovecho para última pregunta, para entrar en otro tema, que estamos viviendo una situación donde el Poder Judicial o bien está amenazado o, vamos a decirlo vulgarmente, apretado por otro poder, y esto está siendo denunciado ya no solo por jueces, cantidad de jueces que lo han, o ex jueces que lo han denunciado, sino también ahora por el titular de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de Lázari, que dijo que hay causas artificiales, hay aprietes, hay manipulación,
hay judicialización de la política, toda una serie de cuestiones. El caso Ramos Padilla, que está investigando cierta cloaca judicial e inmediatamente tiene el pedido de juicio político por parte del mismísimo presidente de la República. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que, ante lo que usted muy claramente ha expresado, si hay una reforma que va contra los tratados internacionales, la defensa de derechos humanos, de la seguridad social, etcétera, se aplica la Constitución y las leyes a partir de los jueces, pero si estamos en este contexto donde un juez puede ser apretado o si frena el tarifazo es pedir un jury y es removido, uno se pregunta ¿qué garantías tenemos? ¿Cómo está parado usted como fiscal de la Nación? Es muy bueno la reflexión. La independencia, al igual que la imparcialidad, tiene un sustento que es muy importante y que hay que resaltarlo. La independencia no es una exigencia jurídica y ética que favorece a un juez, entonces el juez, porque le convenga, diga yo soy independiente. No es así. Las exigencias judiciales, como la independencia, la imparcialidad, la probidad, la austeridad, incluso la prudencia que debe tener un juez, que son una de las tantas exigencias judiciales que tenemos los magistrados, tienen un sustento que es el bien jurídico tutelable. ¿Y cuál es el bien jurídico tutelable de la independencia? Es la confianza del ciudadano, es la confianza del justiciable. ¿Por qué tenemos que cuidar la independencia judicial? No para que un fiscal o un juez esté tranquilo, solamente, sino porque se está protegiendo la confianza del ciudadano en el Poder Judicial. Y si un ciudadano no confía, y lo que es peor, si el pueblo no confía en que hay una independencia judicial, ese pueblo no va a acudir para dirimir sus conflictos al Poder Judicial. Claro, hay un tema grave. Claro, y eso es lo grave. Entonces, siempre tenemos que analizarlo desde el bien jurídico que se tutela y que se protege. Y es grave, ¿por qué? Porque la voz de la justicia actúa en el último campo el entramado de derechos. Se denomina la determinación del derecho, la demarcación del derecho. Es cuando un ciudadano piensa que en alguna circunstancia se le violó una ley, no se le satisfizo un derecho, o otra parte no cumplió con algún contrato, o un empleador no cumplió en relación al trabajador, la única alternativa que le queda al ciudadano a veces es acudir al órgano jurisdiccional. Y si no le tiene confianza, va a haber pérdida de derechos. Exacto. Y esa pérdida de derechos implica una sociedad con problemas e implica, si se generaliza, una sociedad enferma. Y hay que tener mucho cuidado cuando nos aburguesamos y nos acostumbramos como sociedad al incumplimiento de las mandas constitucionales y a la costumbre que se va generando en una sociedad que desconfía en el Poder Judicial. Y entonces, ¿qué hace? Se abandona a sí mismo, no intenta hacer defender sus derechos, y si el pueblo no defiende sus derechos, ¿cómo va incluso después ese pueblo poder defender la soberanía ante los ataques hegemónicos? ¿Cómo va a defender ese pueblo los derechos humanos ante el ataque del poder económico, ante opresiones que puedan existir desde otros aspectos, a veces desde el mismo Estado o del poder económico, que es lo que más me preocupa? Y hablando del poder económico, cuando nosotros hablamos de independencia, el factor más importante de la independencia y también y de la imparcialidad es en relación al poder económico también. No es solo un gobierno de todo. Por eso es importante defender la independencia, defender el justo medio entre dos extremos, el equilibrio, la balanza. Ahora, para que haya realmente independencia y parcialidad, también el juez tiene que ponderar en los juicios, por ejemplo, que a veces hay una parte muy débil y a veces hay una parte muy fuerte. Y esa parte muy fuerte, en muchas ocasiones,
es un sector del poder económico o una expresión del poder económico. Así es. Entonces el juez tiene que equilibrar la balanza, tiene que pensar que cuando pondera situaciones está hablando tiene que haber desde una mirada en el campo de los derechos sociales, de tutela jurisdiccional, de acompañamiento al sector más débil, que esta es una mirada importante que tenemos que tener los jueces y fiscales. Claro, está muy interesante. Hoy de todo esto, doctor, va a hablar hoy tengo entendido, ahí en San Justo, ¿no? En La Matanza va a estar. No, se suspendió eso. Menos mal que lo dijo. Bueno, sí. Pero está dando mucha charla, ¿no? Sobre estos temas. Sí, ¿no? a ver, yo entiendo que los fiscales y los jueces tenemos que estar todo el día en nuestro despacho desde muy temprano, pero también tenemos que invertir horas, a veces a la tarde, los fines de semana, para estar con el pueblo, para estar con los ciudadanos. No solo debemos oler tinta y papeles, que debemos olerlo, debemos también oler la energía del ciudadano que nos necesita, la miseria, la tristeza, la angustia y las alegrías. Tenemos que palparnos de lo que vive el ciudadano, porque si no vivimos la realidad, a veces resolvemos justamente abstraídos de esa situación real y del contexto. Un juez debe resolver siempre teniendo en cuenta el contexto. Para eso tiene que convivir con el contexto. Y si ¿sabe cómo se revela la nota? Que los fiscales somos del pueblo y en el pueblo debemos permanecer. Ay, Dios, si todos pensaran como usted. Doctor, ¿qué pasa? Me quedan 10 segundos, pero no quiero dejar de preguntarle. La Defensoría del Pueblo de la Nación, muchos lo postulan a usted como... Sí, en ¿qué pasa con eso? organizaciones sociales, tiene que expedirse al Congreso de la Nación. Hace 10 años que no nombran a nadie. Sí, van para 11 años, tiene que estar a la altura de la Constitución Nacional. La ONU también, en el mismo informe que acabo de aclarar del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, también muestra su preocupación porque Argentina no cumple con la Constitución y no designa defensora del pueblo. Esperemos estar a la altura de la Constitución Nacional. Doctor, como siempre, un placer escucharlo. Le mando un abrazo. Gracias, Jorge, abrazo. El fiscal federal de la Nación de la Seguridad Social, candidato a defensor del pueblo de la Nación, el doctor Gabriel de Bedia, a propósito de este deseo que tiene el Fondo Monetario Internacional y que ya Mauricio Macri ha declarado que lo va a hacer. Ya está sintonizado con toda la información de la primera mañana. ¿Dónde? En Página Abierta. Con la conducción de Jorge Chamorro por la 770.